Las medidas de prevención son aquellas que se utilizan para eliminar o reducir un riesgo. Por otro lado, las medidas de protección intentan eliminar o reducir el daño. Es decir, la protección se utiliza cuando el riesgo no se ha podido eliminar. Las medidas de prevención actúan sobre el foco, sobre el origen del riesgo, bien sustituyendo máquinas o sustancias peligrosas por otras que no entrañen riesgo, mediante el mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos para que no produzcan riesgos, o actuando en el diseño inicial de la organización del trabajo o de los equipos que se van a utilizar para realizar el trabajo y evitar que se produzcan riesgos. Por otro lado, cuando utilizamos la protección es que existe un riesgo y podemos realizarla o bien de forma colectiva para proteger a un grupo de trabajadores de un riesgo, o bien de forma individual para proteger a un solo trabajador. La protección colectiva actúa sobre el medio de transmisión, es decir, se sitúa entre el foco, es decir, el origen del riesgo, y el trabajador. Por ejemplo, las barandillas y las redes que se instalan en huecos para evitar la caída de trabajadores u objetos. Por otro lado, la protección individual actúa sobre el trabajador, como por ejemplo con mascarillas, guantes, botas, tapones, etc., que tratan de evitar que el trabajador sufra un daño. Todos estos elementos de protección, tanto colectivos como individuales, serán estudiados con más detalle en vídeos posteriores. ¿Cuál es la secuencia de actuación que debemos seguir en prevención? En primer lugar, utilizar la prevención, es decir, lo primero que debemos hacer es intentar eliminar el riesgo, y si no se puede eliminar, intentar reducirlo en su origen. En segundo lugar, se deben evaluar los riesgos que no se han podido eliminar. En tercer lugar, se debe proceder a la protección colectiva. Y en cuarto, si aún existe riesgo, debemos utilizar la protección individual. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos una empresa en la que existe una máquina que vibra mucho, provocando mucho ruido al botar sobre el suelo. Lo primero que debemos hacer es intentar evitar el riesgo en su origen, es decir, actuar con la prevención. Por ejemplo, podríamos colocarle a la máquina unos tacos de goma para evitar que haga tanto ruido y atornillarla al suelo, evitando que se produzca la vibración y el posterior sonido. Una vez aplicada la prevención, evaluamos los riesgos que no hemos podido evitar, y si comprobamos que el ruido ha desaparecido, no tendríamos que realizar otra actuación. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos un taller de chapa y pintura, donde los trabajadores cada vez que pintan están expuestos a un riesgo químico importante, pues la pintura que se utiliza para pintar vehículos es muy tóxica. En primer lugar, debemos utilizar la prevención. ¿Podemos eliminar el riesgo en su origen? ¿Podemos sustituir esa pintura tan tóxica por otros productos que no lo sean? Observamos que no podemos sustituirla por otra, por lo que pasaríamos en segundo lugar a evaluar los riesgos que no se han podido evitar. Y se comprueba que nos encontramos ante un riesgo que con una probabilidad alta puede provocar enfermedades, con unas consecuencias extremadamente dañinas para la salud del trabajador. Por lo tanto, en tercer lugar, procederíamos a la protección colectiva, por ejemplo, instalando una cabina de pintado. La cabina de pintado es una cabina donde desde la parte superior se introduce aire y por la parte inferior, desde el suelo, aspira el aire que entra por la parte superior, produciendo una corriente de aire que evita que el contaminante vaya hacia el trabajador cuando éste está pintando. Una vez utilizada la protección colectiva, evaluamos de nuevo la situación y observamos que aún hay riesgo de intoxicación. Por lo tanto, deberíamos proceder a la protección individual, entregando un protector de las vías respiratorias a los trabajadores que se introduzcan en la cabina de pintado. Las técnicas de prevención son aquellas que tratan de evitar los riesgos en su origen y son, en primer lugar, la seguridad, que intenta evitar los accidentes de trabajo, estudiando las condiciones de seguridad de los lugares, en la maquinaria o equipos que se utilizan, la electricidad o los sistemas para evitar incendios, por ejemplo. Otra técnica es la higiene industrial, que intenta prevenir las enfermedades profesionales, realizando estudios sobre diferentes contaminantes que se puedan encontrar en los lugares de trabajo, ya sean de carácter físico, como el ruido, la iluminación, las radiaciones, o bien contaminantes de tipo químico, o bien contaminantes de tipo biológico, como los virus o las bacterias, que pueden ocasionar daños en la salud del trabajador. La ergonomía intenta adaptar el trabajo al trabajador, estudia la adecuación de las dimensiones de los puestos de trabajo a las características personales de cada trabajador. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en una oficina debe tener una silla ergonómica que se adapte en altura y respaldo
a sus características personales. O por ejemplo, cuando un trabajador utiliza un casco de protección en una obra, ese casco debe disponer de un dispositivo ergonómico que se adapte al tamaño de la cabeza de cada trabajador que lo utiliza, con la finalidad que sea cómodo y efectivo. La ergonomía también estudia el medio ambiente en el trabajo, como por ejemplo la iluminación, la temperatura, la humedad, los niveles de ruido, y también estudia las exigencias físicas y mentales de las tareas, para evitar la fatiga. Otra técnica de prevención es la psicología, que trata de evitar daños psicológicos estudiando temas relacionados, por ejemplo, con la organización del trabajo, la transmisión de órdenes, la carga mental que sufren los trabajadores, las relaciones laborales, etc. Y la última técnica que vamos a analizar es la medicina del trabajo, que intenta mantener la salud del trabajador, fundamentalmente a través de controles médicos para conocer el estado de salud de los trabajadores o si han sufrido algún daño relacionado con el trabajo que están haciendo, para poder tomar las medidas correctoras adecuadas o si el trabajador se encuentra en condiciones para seguir realizando la actividad que está desarrollando. También se ocupa del tratamiento, curación y posterior rehabilitación de las enfermedades profesionales.